¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a Edición Express, donde aprendes a editar de manera rápida y simple un video a la vez. Hoy estamos de vuelta con un nuevo tutorial sobre Alignmotion y hoy comienza lo bueno, porque hoy comenzamos a ver animaciones y transiciones en Alignmotion. Les voy a explicar lo básico, pero que es lo más importante a la hora de hacer animaciones o transiciones para que queden fluidas, ya sea que hagan alguna animación simple o compleja. No importa, estas son las bases y le van a servir para cualquier tipo de animación que hagan o transición. Entonces, sin perder mucho más tiempo, comencemos. Vamos a crear un nuevo proyecto en formato cuadrado 1:1. Vamos a crear un nuevo proyecto y aquí estamos. Primera sugerencia para ustedes. Cuando hagan transiciones con fotos, les sugiero que tengan las fotos en formato cuadrado, porque me he dado cuenta que cuando trabajas con otro tipo de formato, ya sea formato para YouTube o formato para Instagram, para Stories, los movimientos no quedan igual, no quedan en la misma sintonía como cuando lo haces con una foto cuadrada. Por ejemplo, he trabajado una foto en formato cuadrado y en formato de Stories, y haciendo el efecto de giro, me he dado cuenta que un giro de 90 grados, la foto no queda en la misma posición. Así que mi sugerencia es que trabajen con fotos en formato cuadrado. Entonces yo tengo un par de fotos acá. Vamos a importar esta. Les voy a mostrar cómo hacer los cortes para que una foto no quede por encima de la otra. Por ejemplo, vamos a ajustar esta foto que dure un segundo. Hacemos un corte a la derecha, listo. Entonces, para colocarte justo al final de esta foto y puedas importar la otra, te sugiero que te muevas con estas flechitas. Esta te lleva al inicio de la foto, esta te lleva al final. Entonces, en esa posición es que tienes que importar la otra, cuando estás justo al final de esta. Si quedas por acá, no te sugiero que lo ajustes manualmente, así con el dedo al ojo, porque no va a quedar preciso. Mejor te mueves con estas flechitas y te mueves al inicio y aquí al final. Estando ahí, haces clic afuera e importas la otra foto. Y así te aseguras que te queda justo en el final de la primera. Importemos esta. Vamos a cortarla y a dejarla en un segundo también. Listo. Ahí sí. Ahí te aseguras que las dos fotos están bien colocadas. Entonces, vamos a hacer transición básica. Vamos al área de movimientos. Entonces, una animación consta mínimo de 2 keyframes. Un keyframe al inicio y un keyframe al final. Los keyframes son estos triangulitos acá, o fotogramas claves, como lo quieran llamar, pero se colocan con estos triangulitos de acá. Entonces vamos a colocar el primero, que va a ser al inicio de la foto, y otro al final. No tienen que moverse al final de la foto para colocar el keyframe. Les voy a dar un tip que es bastante práctico. Ustedes colocan el keyframe donde quieran, en la primera foto, hacen clic en el triangulito y luego pisan el triangulito con el dedo, bajan el dedo para que poder ver dónde está el triangulito y se dan cuenta que lo pueden mover. Así pueden mover la ubicación del triángulo sin que el dedo lo esté tapando. Lo ponemos al final, o lo ponemos al inicio, perdón. Entonces aquí especificamos la posición que queremos que tenga esta foto en el inicio. La posición que va a tener es justo la que tiene ahora. Así la dejamos. Sin embargo, la posición en el final va a ser distinta. Arrastramos la foto a la izquierda y ya ven que se crea automáticamente el keyframe, porque la aplicación detecta que como me pusiste un keyframe, si cambias el movimiento, obviamente estás seteando otro keyframe. Por default ya lo crea. Entonces vamos a colocarlo acá. La línea roja te indica que la foto va derecha, en la misma línea original. Si lo bajas un poquito o lo subes, ves que cambia el color de la línea. Esa línea roja te guía arriba para decirte que la foto va derecha. Así que si la bajas un poco, ves que cambia el color. Si la dejas acá, te dice que ahí está derecha. Si la subes, también vuelve a cambiar de color. Está genial eso. Eso nos guía a nosotros. Entonces la dejamos ahí, la ponemos hasta la mitad. Luego el keyframe lo pisamos y lo dejamos al final. Inmediatamente hayamos hecho esta animación, ya tenemos una animación, posición inicial y posición final. Si nos movemos, vemos que va ahí hasta acá. Automáticamente le damos al área de gráficos, pero ubicados entre el medio de los dos keyframes. Eso es importante, porque algunos habían preguntado: yo hago la animación pero no puedo ver el gráfico, no me sale, ¿por qué? Y yo estoy casi seguro que es porque ubican la rayita vertical acá de la línea de tiempo en una posición que no está en el medio de los dos keyframes. Por ejemplo, les muestro. Agarro un keyframe, lo pongo acá y la línea de tiempo la pongo acá a la izquierda. Le doy el área de gráficos y no me sale ningún gráfico, porque la app no detecta dos keyframes, detecta uno. Tengo que estar en el medio de ambos keyframes y ahí aparece el gráfico. Es por eso. Es un truquito bastante simple. Bueno, acá estamos en el área de gráficos. Esta es la clave del movimiento, de las animaciones, de las transiciones, de todo de Alignmotion.
esto es lo que nos suaviza el movimiento, lo hace más real. Si lo dejamos así, por ejemplo, vamos a ver que de principio a fin va a tener la misma velocidad. Damos play, fijo, igual, no cambia, estático. Como estos gráficos funcionan es de la manera siguiente. Donde está esta línea vertical acá, indica que es donde va transcurriendo el tiempo de la animación. Entonces, si ven acá, la línea está en el inicio, vamos avanzando. Acá estamos a la mitad de la foto. Bueno, acá en el gráfico está a la mitad también. Estamos al final, ahí ven que la línea está al final. En las transiciones normalmente lo que hacemos es que el movimiento inicial es lento y al final es rápido. En la primera foto. En la segunda foto, entonces el movimiento es a la inversa. Comienza rápido y termina lento. Vamos a hacer el gráfico para que vean a lo que me refiero. Por ejemplo, este es el gráfico que trae por default. Vamos a modificarlo. Para hacer que el movimiento sea de inicio lento y rápido al final, la primera bolita, que es el movimiento inicial, la vamos a colocar en el piso, acá, así. Y la segunda bolita, que es la de la parte final, la vamos a colocar acá, para que la curva sea ascendente en la parte final, para que el movimiento sea más rápido. Entonces con la curva así, le damos play y este es el resultado. Lento al inicio y rápido al final. Lento al inicio y rápido al final. Es como que va acelerando de a poquito. Una guía para las personas que no manejan bien los gráficos y no la tienen muy clara es lo siguiente. Si quieres hacer el movimiento lento al inicio y rápido al final, te sugiero que selecciones el segundo gráfico y luego bajes esta bolita de acá al final. Así automáticamente vas a crear un gráfico donde el movimiento de inicio sea lento y al final más rápido. Te muestro. Play y va así. Entonces vamos con la segunda. En esta segunda vamos a hacer el gráfico inverso a la primera, para que quede genial, para que se vea la transición perfecta. Vamos a colocar los keyframes primero. Seleccionamos, le damos al triángulo de keyframe, luego colocamos la posición inicial a la derecha, porque va a ir moviéndose a la izquierda para cerrar. Ven, ahí la línea está roja, ahí es que lo queremos derechito. Entonces vamos a colocar este keyframe al inicio y el keyframe del final es con la foto ya en el medio. Es ahí, la movemos ahí, justo en el medio. Una vez que lo colocamos, pisamos el keyframe y lo ponemos al final. Si no hago el gráfico, este es el resultado. Arranca lento, acelera y la otra viene como un robot, estática. No tiene gracia. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a crear el gráfico de movimiento, que es la clave de todo. Pulsamos, damos a gráfico y acá colocamos el gráfico inverso al anterior. Porque si lo hago de la misma forma como estaba el anterior no tiene gracia. Les muestro, si lo hago igual que el anterior, este es el resultado. Nada, horrible, detestable. Hacemos lo siguiente. Hacemos desde cero. Entonces acá lo que queremos es que inicie rápido, acá, y que termine lento, a diferencia del otro. Entonces el resultado sería este. Ahí sí, ahí estamos hablando. Incluso puede comenzar más rápido aún. Vamos a subirlo un poquito para que comience más rápido. Ahí, vamos a ver. Ahí. Ahí va queriendo. Esa es la clave de los movimientos de las animaciones y las transiciones. Otra forma de hacer el gráfico es así. Por ejemplo, yo lo hice manual, pero si ustedes quieren hacer el gráfico contrario del primero, pueden seleccionar, en lugar del segundo gráfico, seleccionan el tercero y suben esta bolita acá. Y queda igual. Es el mismo resultado. Ven. Son formas de hacerlo. Y le voy a decir otra forma de hacerlo también. Hasta que aprendan, hasta que ya sean unos capos en animaciones y lo puedan hacer ya manualmente, sin fijarse en estos gráficos de muestra. Lo que pueden hacer también es de la siguiente forma. Como ustedes quieren en la segunda foto el gráfico contrario a la de la primera foto, podemos ir y seleccionar el gráfico de la primera. Esto es una de las novedades que agregó la aplicación en la última versión. Antes no se podía hacer eso. Vamos al gráfico. Este es el gráfico de la primera. Copiamos este gráfico, le damos a los tres puntitos. Copiar curva. Vamos a la segunda foto. Vamos al área de gráficos. Damos en los tres puntitos. Le damos a pegar curva. Y tenemos la misma curva de la primera foto. Pero no queremos esa. Queremos la inversa. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos acá a este símbolo. Y ahí nos las cambia.
nos coloca el gráfico a la inversa de lo que tenemos. Es genial, nos ahorra tiempo y nos asegura que quede exacto el movimiento, que quede igualito. Entonces ahora le damos play y queda así. Inmejorable. Vamos a agregar otra foto y hacer otra animación, ahora haciendo un giro. Vamos para que tengan más cancha, para que tengan más práctica. Recuérdense, para agregar la otra foto, pisamos la anterior, nos movemos con estas flechitas, nos ponemos hasta el final de la foto y ahí sí podemos importarla. Vamos a importar, por ejemplo, esta. Vamos a cortarla en un segundo acá. Y vamos a animarla. Ahora la animación es con la segunda foto y la tercera. Nos colocamos en la segunda foto y vamos a hacer una animación de giro. Vamos acá, vamos al área de giro. Pulsamos el triangulito y se crea. Y la posición inicial es justo la que tiene ahora. No hay cambios. Lo pisamos y la ponemos al inicio. Perfecto. Entonces la posición final va a ser moverlo a un ángulo de 90 grados. Cuando lo movemos automáticamente se crea el keyframe. Recuerden, la aplicación lo detecta. 90 grados. Esa es la posición final. Pisamos y colocamos al final. Ahora vamos a hacer el gráfico. Como el anterior, vamos a colocarlo lento al inicio y rápido al final. Pueden hacerlo manualmente, una vez que saben, bajando este, porque lo queremos lento al principio, y poniendo este acá, para que vaya subiendo. Ahí la tenemos. Comienza ahí, gira ahí. Entonces vamos a hacer el gráfico de la última foto. Vamos acá, seleccionamos el keyframe y lo vamos a colocar en un ángulo de 90 grados también. Ahí lo colocamos al inicio y en la posición final lo volvemos a cero. Lo volvemos a cero y lo ponemos al final. A continuación hacemos el gráfico para que quede bien. Y acá se supone que comience rápido y termine lento. Vamos a seleccionar el tercero, vamos a subir esto hacia acá y ahí debería quedar. Vamos a ver cómo se ve. Ah, ¿viste? Hice el movimiento al contrario. Hice el giro al contrario. Listo. Esto vamos a arreglarlo. El giro no debe comenzar así. En lugar de ser 90 hacia acá, es menos 90. Hacia acá. Y ahí sí. Ahora sí queda. Vamos a ver. Primero. Eso, ahora sí. Esto es en vivo, gente. Esto pasa. Y le va a pasar un montón cuando estén editando. Van a girar para el lado contrario. Ahí queda. A esto, por ejemplo, le agregas un poco de Motion Blur. Vamos a agregarle Motion Blur a todos. Vamos a buscar ese efecto. Efecto de desenfoque. El grado del desenfoque lo vas a colocar a elección. Vamos a dejar 1. Vamos a copiar el efecto y colocarlo en las otras fotos. Le damos a los 3 puntitos. Copiar efecto, vamos a otra foto, 3 puntitos, pegar efecto. Vamos a la otra, efecto, 3 puntitos, pegar efecto. Y queda así. ¡Wow! Nítido. Esa es la clave, mi gente. No hay mucho más truco. Espero haberle contestado todas las preguntas que tenían. Espero haber sido claro, que hayan entendido la explicación. Igual si tienen dudas, déjenmela debajo en los comentarios, que les estaré respondiendo a la mayor brevedad posible. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo video. Chao, chao.